Vamos a compartir para hoy el apunte número 7. Acá lo tenemos. El apunte 7 son las aplicaciones de estas ecuaciones lineales esencialmente de segundo orden, ¿no? Son las que tienen más aplicaciones más directas, segundo orden. Y la vez anterior estuvimos mirando el sistema masa-resorte, que consiste de un resorte que está colgado a una pared. El dibujo está en esta diapositiva. El resorte tiene una longitud de L, simplemente sin actuar de ninguna forma sobre él. Y se le coloca un peso aquí en el extremo inferior, lo que se denomina una masa. Y esa masa hace que el resorte se estire. Y el estiramiento es un I sub P. Este movimiento vertical, la posición de la masa, que es lo que uno busca determinar en el tiempo, va a venir dada por la variable I en función del tiempo. Ahí está. Entonces hay un instante en que uno toma esta masa, la cuelga y el resorte se estira. Ese instante es el reposo. Aquí está en reposo el sistema. Ya está configurado el sistema masa-resorte. Está en reposo. Y luego uno lo toma y le aplica una fuerza hacia abajo usualmente, ¿no? De tal forma que la posición de M ahora está acá. Y hay un nuevo, I new, dice ahí. Esta diapositiva, como le dije la vez anterior, la saqué de un libro que está indicado acá. Bueno, venían en inglés. Es el nuevo I, el nuevo I. Y se suelta, bueno, esto empieza a oscilar en un movimiento armónico simple que se llama. Esto va de acá, llega hasta arriba, pasa por las posiciones a equilibrio que tenemos en el dibujo B, avanza hacia abajo y así sucesivamente. No hay intervención de nada acá. Solamente se toma en consideración la existencia del resorte, de la masa y la acción de la fuerza de gravedad, por supuesto. Es lo que hace que el sistema permanezca en movimiento. Ahora, si no actúa nada externo, el sistema sigue funcionando, sigue funcionando, sigue funcionando. Claro que en la realidad eso no sucede, es como los relojes a cuerda, ¿no? Esos relojes con péndulo. De repente, si era un reloj de pared pequeño, cada día había que darle cuerda para que el péndulo se moviera, ¿no? Porque ese movimiento pendular también es un movimiento armónico simple como este, el que se produce cuando una masa se cuelga de un resorte. Pero la situación es ideal. Esto no para nunca. Salvo que exista aquí una situación como los resortes que uno entendería que son los de los vehículos, ¿no es cierto? Los resortes de los vehículos están dentro de una cápsula, de un cilindro, y ahí hay un líquido viscoso. Entonces eso hace que el movimiento sea retardado. Entonces hay un agente externo que está actuando sobre el sistema. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por mientras es simplemente resorte, masa, que se mueve, que se mueve, que se mueve y no termina nunca.
Ya. Em, ahora, sobre un sistema masa-resorte actúan dos fuerzas. La ley de Hooke, que dice la fuerza requerida para estirar un resorte y es proporcional a la extensión que produce. O sea, si uno, es el principio natural, ¿no? Si uno está usando el resorte para lanzar algo, por ejemplo, bueno, lo que tiene que hacer es para tener más fuerza es tirarlo más, para que haga una propulsión con mayor fuerza. El signo menos es porque la fuerza actúa en oposición al estiramiento, en oposición, signo menos. Y también acá la ley de Newton actúa en el sentido que es la que permite, mediante la gravedad, que el sistema tenga un contrapeso de fuerzas y eso haga que el movimiento se produzca. O sea, en esta, ya para armando la ecuación propiamente tal del sistema masa-resorte, esto es m por a, la fuerza, m por a, aquí está la gravedad incluida entonces, m por a es la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo, y este el KI, en la ley de Hooke, K es una constante propia del resorte. Se entiende que un resorte más blandito, otro más grueso, tienen diferente K, diferente constante de proporcionalidad. Esta ecuación está planteada de esa manera, simplemente haciendo igualdad entre esas dos fuerzas. Y esto deriva en esta ecuación, que es una ecuación de diferencial de segundo orden con coeficiente constante, porque el K del resorte es conocido porque el resorte está ahí, digamos. Y el resorte que está tiene su K propio. Y la masa, bueno, tiene que tener un valor dentro del sistema. Eso es una constante. Es una ecuación entonces de segundo orden con coeficiente constante y se calcula pasando primero por la ecuación característica. Sería lambda cuadrado más k partido por m y no, simplemente lambda cuadrado más k partido por m. Y luego, para continuar la solución, se pasa k partido por m al segundo miembro. Y ahí, como pasa negativo, y esas dos cantidades, la constante resorte y la masa, tienen que ser números positivos, esencialmente aquí en un valor negativo. Y el lambda cuadrado, al despejarlo, sería lambda de una cantidad subradial negativa, lambda raíz cuadrada. O se producen las soluciones complejas y eso da pie a que la expresión de la solución de la ecuación diferencial se hace 1 coseno raíz k partido por mt más 2 seno raíz de k partido por mt. Aquí debiera ir el e elevado a la parte real del complejo que es solución de esa ecuación característica, pero aquí no hay parte real, es cero, entonces e elevado a cero, lo que aparece acá en la solución genérica que dimos de esta ecuación de segundo orden, no está, porque es 1. Luego, también es conveniente para evitar notaciones, ¿no? Cada vez escribir raíz y también un cociente, una fracción. A ese número, raíz de k partido por m, se le llama omega. Omega. Y como consecuencia de aquello, de haber establecido que omega es raíz de k partido por m, la solución que está aquí, que estoy indicando, queda expresada de esa manera más sencilla. Bueno, la solución es válida para cualquier sistema, ¿no? Es cosa de calcular la masa o fijarse cuál es el valor de la masa y la constante del resorte para tener el valor de omega. Y aquí entonces el coseno de ese
número por t, más el seno de su número por t, nos dan una idea de lo que es la solución. Ahora uno quisiera, ¿sí?, que esto fuera un poco más simple. O sea, que no fuera una suma de seno y coseno, sino que ojalá, aprovechando las fórmulas que uno conoce de trigonometría, ojalá que quede expresado como o seno o coseno, alguno de los dos casos. Y eso se consigue de la siguiente manera. Estas constantes C1 y C2, que son las constantes que aparecen en la solución de la ecuación diferencial de segundo orden, dos constantes, se piensan como dos componentes de un par, y ese par se visualiza en el plano y se hace una comparación con la forma en que ese par de números, ese punto del plano, se expresa en coordenadas polares. Y con este reemplazo, con C2 igual a coseno phi, con C1 a seno phi, al reemplazar esto en el recuadro, en esto de acá, ahí esa coma tiene que ser un signo más, ¿sí?, quedaría expresado de esa manera. Y recurriendo a identidades trigonométricas vistas anteriormente, se saca A como factor común, y seno phi coseno omega t, coseno phi más seno omega t, resulta ser el seno de omega t más phi. Lo digo por simplemente buscando la expresión de una identidad trigonométrica adecuada. Seno coseno más coseno seno es seno de la suma de los ángulos. Los ángulos son phi y omega t. Entonces ahora ya quedó un poco más sencilla la fórmula de la expresión del resultado de nuestra ecuación. Y esto describe un movimiento armónico simple. Todas estas funciones 4 seno de 8t de ese tipo, ¿no?, son sinusoides, gráficamente, son ondas. Son ondas. Depende de la amplitud de la onda, es el ancho del número que hay aquí. Y que sea más apretada la onda o más distendida, depende acá del ángulo que tengamos adentro. Muy bien. Ahora, si uno quiere rescatar cuál es el C1 y el C2 a partir de A y este phi, o al revés, tomamos en cuenta de esta identidad que el C2 es A coseno phi, el C1 es A seno phi. Acá elevamos al cuadrado, sumamos y despejamos A. Nos queda que A es C1 al cuadrado más C al cuadrado. Y eso nos permite escribir esta ecuación ya a partir del C1 y C2 que tengamos para un problema determinado. Recordamos también que el C1 y el C2 se obtienen de las condiciones iniciales del problema. Y luego, dividiendo estas dos igualdades, se saca C1 partido por C2, y el seno phi está dividido por el coseno phi, lo que forma una tangente de phi, y eso hace que el phi entonces se despeje como el arco tangente de C1 partido por C2. Aquí en ese despeje, como una ecuación hay que tener cuidado, la tangente tiene el mismo signo en el primer y tercer cuadrante. O sea, hay que considerar que si C1, el C1 es con coseno, se ve en el eje X, ¿no? O sea, hay dos posibilidades de C1, que esté a la derecha del eje X o a la izquierda del eje X. Si el C1 está a la derecha del eje X, entonces simplemente phi es el arco tangente C1 partido por C2. Pero si está a la izquierda del eje X, hay que sumarle pi. Ya. Eso lo aplicamos.
Y aquí los nombres. Entonces los problemas a veces vienen con nombres y hay que tener en cuenta esa situación. La amplitud viene dada por A, la amplitud de la onda. El ángulo de fase es el obtenido de aquí, el ángulo de fase phi. Se obtiene de tangente de phi igual a C1 partido por C2. Se expresa en radianes. La frecuencia angular es raíz de K partido por M. El periodo está definido como 2pi partido por T omega. Y la frecuencia del recíproco del periodo, o sea, es omega sobre 2pi. Y aquí pensamos nuevamente en la solución de la ecuación acá, y de t a seno omega t más phi. Entonces, si queremos saber los puntos donde la sinusoide corta el eje X, bueno, resolvemos seno de omega t más phi igual a 0. Ese es el i. Y si el i igual a 0, estamos buscando entonces cuáles valores de t hacen que esa onda corte al eje X. En este caso el eje X es el eje t, ¿no? Porque el i depende de t. Uno por costumbre llama eje X por el eje horizontal. Y eso da, si seno omega t más phi es 0, t es esta expresión. ¿Y qué es lo que se ve aquí en el gráfico, no? Esos son los puntos 2pi partido por omega menos phi partido por omega. Son puntos donde la curva corta al eje. Es decir, estos son los tiempos donde la masa pasa por el punto de reposo. Que la masa va así, diga acá, sube, baja, pero al subir y bajar tiene que pasar por el punto de reposo. Y los tiempos que pasan por el punto de reposo son los tiempos calculados por 2pi sobre omega menos phi sobre omega. Ahora, recién tomamos C1 igual a seno phi y C2 a coseno phi. Bueno, puede ser al revés también. Y si es al revés, entonces la forma que adopta la solución de la ecuación diferencial es con coseno en vez de seno. Y aquí va un signo menos. Hay que tener en cuenta eso. Y el significado es similar al caso anterior, salvo que aquí, ¿no es cierto?, hay que notar. Aquí el arco tangente es C1 partido por C2. Y acá es C2 partido por C1. Tomando eso en cuenta, no hay ningún problema. Todo está anotado allí. Y los resultados son equivalentes, ¿no? Estos dos resultados. Con A seno omega t más phi o con A coseno omega t menos phi son exactamente los mismos resultados. Y otra cosa que aquí hicimos ver también es que el problema masa resorte tiene una solución equivalente si se plantea como un carro con un resorte fijado a una pared. Ahí parece que la frase debe ser un resorte fijo a una pared, que se mueve linealmente sin fricción. Bien, ahora comenzamos a ver nuestros ejemplos. Un primer ejemplo indica un resorte con un extremo colgado al techo. Se estira 2 pies por la acción de una masa que ejerce una fuerza de 10.24 libras. O sea, ahí estamos en la posición de equilibrio. Ahora, si el resorte se estira adicionalmente 3 pies y luego se libera, determinar la ecuación del movimiento del sistema. Es como el dibujo que habíamos explicado antes. Tenemos el resorte con su masa puesta ya. Es como el dibujo B que había explicado antes. El resorte con la masa puesta. Entonces, después de haber puesto la masa, se estiró 2 pies.
y la masa ejerce una fuerza de 10,24 libras. Y después tomamos el resorte, lo estiramos hacia abajo y lo soltamos. Y lo estiramos 3 pies. Entonces la ecuación del movimiento del sistema es lo que hay que determinar. Bien. Acá tenemos la ecuación, esta que está acá. Voy a traer el lápiz para hacer alguna anotación si es necesario. Esta es la ecuación entonces que... Ahí. Describe el movimiento del resorte. Esa es la primera ecuación que obtuvimos. Bueno, hay que colocar los valores de K, M para poder seguir resolviendo. ¿Cuál es el valor de M acá? El problema dice que la masa ejerce una fuerza de 10,24 libras. La relación, esto es importante, la relación entre fuerza y masa está dado también por la ley de Newton. ¿Cierto? Fuerza igual masa por aceleración. Bueno, fuerza igual masa por aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad es un número conocido. En este sistema, el sistema pie-libra, el sistema inglés, la aceleración de gravedad es 32 metros partido por segundo al cuadrado. El pie partido por segundo cuadrado. Luego, si nos dan a nosotros la fuerza, y aquí en la ecuación necesitamos la masa, entonces despejamos masa de esta igualdad. La masa es la fuerza partida por la aceleración de gravedad, F sobre G. La fuerza dada es 10,24 y G es 32, como mencionamos. Y esa división da 0,32 slug. Ahora, esa es una medición de masa, ¿no? En ese sistema inglés. De todas maneras, aquí yo he puesto al final de estas diapositivas una tabla, dice, de conversión de unidades. El sistema CGS es lo más conocido, ¿no? Centímetro, segundo, gramo, y la fuerza está medida en dinas. El sistema internacional es metro, segundo, kilogramo, la aceleración en metro por segundo cuadrado, y la fuerza en newton. Y el sistema inglés, que es el que este problema está expresando, las unidades, es pie, segundo, la masa es slug. La aceleración es pie por segundo cuadrado y la fuerza es pound, es libras. Bien, eso está allí para tenerlo presente cuando uno lea los problemas. Volvemos. Acá. A ver, no, tiene que ser más arriba. Era eso. Ya. Necesito borrar acá. Eso es. Bueno, luego de esta digresión respecto a los slug, ya tenemos el valor de la masa, 0,32. Aquí podemos reemplazar 0,32 entonces. Luego, necesitamos el valor de K también.
¿Cuál es el valor de K? Bueno, el valor de K, de acuerdo a la fuerza que está actuando sobre el resorte, esa fuerza tira al resorte una longitud I. Y esta es la ley de Hooke. Fk por I. La fuerza, entonces el K es nuevamente despejado aquí como una fuerza partida por I, tal como acá una fracción. La fuerza es 1024 y el I es lo que estira esa masa, esa fuerza, al resorte. ¿Ya? Y ese estiramiento fue de 2 pies. Todo aquí está en pie. De repente hay que tener cuidado cuando se usa pulgada, no hay que transformarlo a pies. Y hay que tener presente que un pie mide 12 pulgadas. El resultado de esa división es 5.12. Ya con estos valores, 0.32 y 5.12, bueno, nuestro W, que es raíz de K partido por M, es el cociente en raíz 5.12 dividido 0.32, y eso da 16 y la raíz da 4. Bueno, aquí está K partido por M. Si se despeja acá el cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado, 16. Por esa razón aquí está puesto el 16. Y, a ver, para recordar algo que es muy sencillo, pero de todas maneras, la ecuación característica en este problema es lambda cuadrado más 16, así, igual 0. O sea, lambda cuadrado es raíz cuadrada de menos 16, con lo cual lambda, raíz de menos 16 es menos 4i. O sea, raíz de menos 16 es 4i. Aquí perdí la parte que no domino bien con este pad. 4i. Ah, sí. Y 0, porque acá no aparece nada. Más o menos son dos valores. Ese sería el resultado de resolver la ecuación cuadrática lambda cuadrado más 16. Es decir, entonces nuestro valor que va acá es 4. Es el omega. Claro, que lo habíamos sacado antes de todas maneras, ¿no? 4. Y aquí tenemos en esta formulación la ecuación que es la solución general del problema. Ya está. Corremos antes de avanzar. Hola, profe, una consulta. Y ahora, uno siempre en este tipo de problemas necesita las soluciones particulares. O sea, no sirve de mucho tener la solución general para hacer análisis posteriores. Hay que tener la solución particular. Y la solución particular, si ustedes recuerdan, significa a partir de la solución general sacar los valores específicos de C1 y C2 para las condiciones iniciales del problema. ¿Cuáles son las condiciones iniciales del problema? Primero, que en el tiempo cero, hay que notar siempre, ¿no? Que el I, la posición vertical depende del tiempo. Y en el tiempo cero, el resorte se estiró 3 pies, según decía el problema. O sea, se pone en la masa y se estira 3 pies. Entonces en t igual 0, el I vale 3.
Y luego, como esto parte de cero, parte del reposo, parte con velocidad cero, entonces la derivada de I en el tiempo inicial es cero. Notar que uno tiene el resorte, le coloca la masa, se estiró los 3 pies, y después se tomó esto, se estiró un poco más. Disculpe, tenemos la masa con el resorte estirado. A partir de allí se estira 3 pies hacia abajo. Ese es el valor de aquí. Y se suelta, simplemente se suelta. O sea, no hay ningún empujoncito adicional que nos permita decir, mira, esto partió con una velocidad inicial dada, sino que la velocidad inicial allí, o sea, la velocidad en el tiempo cero es cero. En ese sentido parte el reposo. Y uno simplemente suelta el resorte. Los reemplazos, entonces, el reemplazo directo es tener, acá vamos también a anotar algo. Y de 0 es 3. Luego aquí queda 3 y T0 nos da C1 por coseno de 0 que es 1, más C2 por seno de 0 que es 0. Esa es la primera ecuación. Profe, Dime. hola. Quería preguntarle si después o ahora o cuando ¿Mm? pueda hacer uno de estos ejercicios pero en la pizarra porque o sea, lo entiendo mucho mejor antes que verlo así. Ya. ¿Quieres que lo haga en la pizarra este mismo? Perfecto. Sí, si es posible, por favor. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Ya. Lo voy a tener en cuenta para los demás ejercicios, siempre lo voy a hacer en la pizarra entonces. Como aquí lo tenía ordenadito. Otra cosa es, que, bueno, nuestros recreos. Eh, ¿Cómo lo organizamos esto? Son 45 minutos. Eh, bueno, podemos tener unos 10 minutos de recreo, ¿les parece? Mientras yo organizo la Profe, pizarra. profe, Y después volvemos y les explico el problema allí mejor profe, con otro tipo de dibujo y anotaciones que aquí no están, por supuesto, en el apunte. igual como somos pocos, si quiere podríamos pasar de largo, quizá, y salir Eh, antes. pero a ver, O, ¿qué opinan los demás? no, sí, ¿Sí? Ya. no, no Muy sé qué bien, dice el... muy bien, muy bien. Sí, aprovechando que el día está nublado. Mira, por mientras voy a anotar los... no, no es necesario, aquí lo puedo tener en un pequeño recuadro. Si esto lo... Si esto permite que... hacia arriba. No permite mucho, pero bueno. El ejemplo es el siguiente. Siempre tenemos un resorte. Después el resorte se le agregó la masa. Allí, una masa. Y se estiró 3 pies. Ese es el efecto entonces de haberle colgado 3 pies. No, 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 no. Dos dice el problema. A ver. Quizás esto, colocarlo así en la manera como ustedes a veces colocan la distancia, ¿no? 2 pies. Luego, se tira un poco más allí. Y estos son los 3 pies. ¿Cómo lo dibujo acá? Así, ¿no es cierto? Allí. 3 pies. Esa es la forma como está funcionando. Y la fuerza que ejerce la masa, voy a anotar todas estas cosas aquí, la fuerza dice que es
10.24 libras. 10.24 libras. Bien, eso es todo. Entonces, ya sabemos. ¿Cómo viene aquí? Disculpa. Escape de eso. A ver, quiero guardar. Voy a tener la mano aquí. Allí sí. La solución de la ecuación diferencial que modela el sistema masa resorte es de 2i en dt2 más omega y igual 0. Esa es la manera de cómo se presenta acá. Donde el omega es raíz de k partido por g. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta cuando trabajamos con este sistema masa-resorte. Entonces, decíamos, primero sacamos el valor de... No, k partido por m. Esto es omega k partido por m. Así. Tenemos que sacar el valor de m y de g. De fuerza igual masa por aceleración, fuerza igual a m por g, la masa sería igual a F sobre G. La F la dan, es el 1024, y el G es 32 en este sistema. Luego la masa resulta ser, según el valor que aquí yo calculé, la masa es 0,32. 0.32. Ya. ¿Cuál es el valor de K? Esta anterior corresponde a la ley de Newton. Esta nueva ecuación, F K por I, proviene de la ley de Hooke. Con ella, al despejar K, K es F sobre I. La fuerza nuevamente es 1024. Y el I que estiró esto es, recuerda aquí, 2 pies. 2 pies. ¿Cierto? 2 pies. Entonces este K, al sacar esa cuenta, da 5.12. 5.12. Y omega sería raíz de K 5.12 sobre 0.32. Y eso afortunadamente da un número muy bonito, que es 4. Que es 4. Sí, ¿todo bien hasta allí? Perfecto. En la ecuación aquí va omega al cuadrado. Va omega al cuadrado. Entonces nuestra ecuación será ahora de 2i en dt2 más 16, que voy al cuadrado, y igual 0. Llegamos a una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. La ecuación característica
es lambda cuadrado más 16 igual 0. Es decir, lambda igual más menos raíz de menos 16. O sea, más menos 4i. Si uno quiere, la coloca 0 más menos 4i para que se vea completa con la parte real que es 0 y la parte imaginaria que es 4. Ya. Profe, está escribiendo abajo. No está. Ahí Ah, sí. ahí sí, gracias. Ecuación característica es la que tenemos aquí. Ecuación característica. Lambda cuadrado más 16, 0. Lambda más menos raíz de menos 16. Más menos 4i. 0 más menos 4i. Esa es nuestra, entonces, nuestra parte real e imaginaria, que con eso vamos a poder anotar el resultado. I de t es e elevado a lambda, la llamamos imaginada, 0t, y acá C1 coseno del omega t, que era 4, más C2 seno de omega t. Ya. Obviamente que esto lo reducimos a coseno 4t más C2 seno omega t. Y ahora la otra parte del proceso ya está en la ecuación solución general, es encontrar la ecuación solución particular, es decir, encontrar los valores específicos de C1 y C2. Y eso te da analizando las condiciones iniciales. Condiciones iniciales o condiciones de borde. Condición inicial o condición de borde. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, Profe, ¿sí? disculpe, una consulta. ¿Cómo apareció el 16? Que ahí me perdí un poco. El 16, En, el 16, el 16. en DDI, Acá, D2i, partido en 2t. Sí, ese es ahí. el omega cuadrado. Ah, verdad. Te fijas, aquí arriba está omega cuadrado. Y el omega que Ah, habíamos obtenido en el cálculo era 4. Entonces al cuadrado quedó 16. entonces cuando uno busca el omega y le saca raíz igual, al resultado igual, después tiene que agregarle el cuadrático. Bueno, depende, porque, mira, una forma es aquí, es todo igual, en el sentido, esa es raíz de, aquí está, raíz de k partido por m, ¿no? Es decir, omega cuadrado es k partido por m. Y ese es el valor que está acá. Al comienzo de cuando hicimos la deducción de la ecuación, usamos este k partido por m. Y le llamamos omega cuadrado para hacerlo un poco más visualmente, para no estar anotando la raíz en el fondo, ¿no? O sea, aquí Ya. debiera ir esta k partido por m. Así hicimos la deducción de la ecuación, k partido por m. Pero en física, por esto viene toda la física, ¿no? Se usa tomar el omega como la raíz de eso. Y aquí colocar entonces omega cuadrado. Es todo equivalente. Finalmente es un asunto de notación, ¿no? Uno podría trabajar siempre con k partido por m en todas partes, pero después lo que sucede es que el sentido más interpretativo, viene con
omega, no con omega cuadrado. Ya. Condición Gracias, inicial. profe. Entonces, y de 0 es igual a... no, y de 0 es quizás es bueno colocarle esta otra forma, ¿no? Y cuando t vale 0 es igual. Y prima cuando t igual 0 es igual. En el punto de partida es este. ¿Ya? O sea, aquí el sistema lo hemos estirado y aquí partimos. Entonces t igual 0, esto ha avanzado 3 pies. Y como lo tomamos, por decirlo así, con la mano, lo estiramos 3 pies y simplemente pues lo soltamos, aquí la velocidad en este punto es 0. La velocidad en t igual 0 es 0. Porque parte del reposo. Parte del reposo. Alguien, no sé, si quiere plantear el problema de alguna forma especial, podría decir, bueno, yo les voy a dar en vez de la deducción que se hace aquí, que la velocidad inicial, la velocidad de reposo es 0, nos pueden dar la velocidad en este punto, por ejemplo. ¿Ya? Después que esto ha recorrido, no sé, 5 segundos. Es decir, en 5 segundos la velocidad es 7. Bueno, ahí. Y prima en t igual 5 igual 7. Si nos quieren dar la condición inicial para la velocidad con un valor que no sea el inicial. Ya. Ahí tenemos entonces las condiciones iniciales. Y con esas condiciones iniciales trabajamos aquí en nuestra solución general. Entonces, el i cuando t vale 0 es 3. Acá vamos a reemplazar un 3. C1, coseno de 4 por 0, coseno de 0 es 1. Más C2 por seno de, cuando t vale 0, seno de 0 es 0. Es decir, C1 vale 3. Y para usar esta segunda condición inicial necesitamos la derivada. Bueno, derivamos acá. Y prima de t es, estamos derivando con respecto a t. La derivada de coseno es menos seno, menos seno 4t por la derivada de 4t, que es 4. Menos 4, C1, seno de 4t. Y acá la derivada de seno es coseno. Eso es 4. Seno de 4t, que entonces al derivar coseno de 4t por la derivada de 4t, que es 4, entonces tendríamos 4c2, coseno 4t. Bien. Acá vamos a usar esa condición inicial. Acá tendríamos 0. 0 por este 0 de acá. Menos 4c1 por seno de 0 es 0. Bien. Más 4c2 y coseno de 0 es 1. Allí. Listo. Resolviendo, bueno, aquí las soluciones están a la vista. C1 por 1 es C1, C1 igual a 3.
esto se elimina. Y 4 por C2, C1 quiere decir que C2 vale 0. Esos son los valores C1 y C2. Entonces, de acá, la solución particular del sistema C1 es 3 coseno de 4t. 3 coseno de 4t. Ya. Luego, aquí siempre podría ser conveniente. Yo no, a veces no coloco todos los gráficos posibles, porque se puede llenar de gráfico una diapositiva, ¿no? Yo recomiendo siempre que hagan un dibujo. Se lo voy a mostrar. Llego al programa rápidamente. Solucionador. Acá. Y lo compartimos. Bien, aquí graficamos gráficos. Y vemos entonces gráficos de I igual. 3 coseno de 4t. Ahí tenemos la onda que es la solución. La amplitud que aquí se refiere es esa distancia. Esa distancia que tenemos acá, esa es la amplitud. Ya. Ahora, todos los números asociados que caracterizan a la... esto lo vamos a bajar para que después lo podamos usar en otra circunstancia. Y volvemos a nuestra solución. 3 coseno de 4t entonces. Vamos a dejar anotada acá arriba, estamos viendo la... 3 coseno de 4t. Ya. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud era la raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado, que la habíamos sacado antes. Bueno, una daba 3 y la otra daba 0. 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, 3. Ahí tenemos entonces la amplitud. Ya. También se puede calcular el ángulo de fase. Vamos a empezar a borrar porque está lleno de información aquí. El ángulo de fase. A ver, como necesitamos estos datos, el C1 era 0, aquí, de t, 3 coseno de 4t, el C1 era 0 y el C2 es 3. Ya, ahí está mejor, un poco más ordenado. El problema es que coloquemos la amplitud de nuevo, raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado, eso da 3. Lo que se llama el ángulo de fase. Segundo. Ángulo de fase. Ángulo de fase se calculaba con la tangente de phi y en esta expresión con el coseno era
C1 partido por C2. Y el C1 es positivo, entonces esa es la expresión que queda. 3 partido por 0. Es C2, es C1. El C1, ¿cuánto es? El C1 era 3. Aquí lo copio al revés. El C1 para nosotros era 3 y el C2 es 0. ¿No? Entonces el C1 es 3 y el C2 es 0. Ahí está. Y bueno, ese valor es infinito. Y la tangente es infinito cuando el ángulo vale pi cuartos. Pi medios. Recordando que la tangente, ¿cierto? Es una curva de ese estilo. Y en pi medio se va más infinito. Entonces la tangente de phi, si es infinito, es porque el ángulo vale pi medios. Ahí tenemos ese valor. Y si quisiéramos nosotros colocarlo en la manera concisa que vimos antes, esto habría que colocarlo como coseno de coseno de quiero mirar lo que allí puse. Arriba, coseno de ya, esto es mirándolo acá. Quiero saber si lo tengo bien puesto acá en la solución. Para darme cuenta, ¿no? C1, C2, 3 coseno 4t, bien. Está todo bien. Ya. Y falta después el cálculo del periodo y la frecuencia. El periodo t, que es igual a 2pi sobre este omega, es 2pi sobre 4. Omega era 4. Recuerda poner el cuadrado era 16. Entonces esto da pi medios. Y la frecuencia es la frecuencia es el recíproco del periodo, es decir, 2 partido por pi. Esos son los valores asociados entonces a esta onda sinusoidal. Bien, 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 bien. Ahí tenemos todo, ok. Se puede... aquí también en el apunte puse ver el programa gráfico para que viésemos el caso ahí como lo mostramos recién en el simbolado. Bueno, ahí está toda la solución del problema entonces.
el coseno, sí. Ese coseno es... Quizás una mención de algo, ¿no? Nuestro IDT, estas cosas uno lo va observando cuando hace el desarrollo del problema y si ustedes les muestro. Acá, que esa duda puede surgir cuando vean la punta, entonces quizás lo tengo que agregar. Mire, cuando recién explicamos el desarrollo y cómo se obtenía esta fórmula, dijimos la fórmula final es A coseno de omega t menos phi. Bueno, aquí no está apareciendo ese phi, pero ¿qué está sucediendo? Aquí la trigonometría nos tiene que ayudar. Dejemos esto. ¿Cómo recupero? ¿Cómo recupero para sacar después esto? Allí. Pero perdí mi apunte. Aquí lo tengo. Sí. Entonces hay que notar que esto también podría estar escrito así. ¿Mm? El coseno de ese ángulo. ¿Por qué esto sucede? Lo siguiente. Si uno tiene un ángulo acá en el primer cuadrante, el coseno corresponde a esa medida. Y si lo sumamos 90 grados, ahora el punto estará ubicado acá. ¿Ya? Y esta medida se mide sobre la parte positiva del eje Y. Entonces anda bien. Este coseno de 4t menos pi medio es lo mismo que el coseno de 4t. Si esto le quito pi medio, el coseno era este. No. Tengo que mirar un poco más esto, ¿no? Lo tengo que mirar un poco más. Y lo voy a colocar en una mejor explicación en el apunte. Para ver cómo hacerlo compatible con esa forma que allí puse en la forma general de la solución que puse en el apunte. Ya. Pero la solución está ahí correcta. Todo eso corresponde a los datos del problema. Y uno, si ahora quisiéramos saber cómo uno puede preguntar un problema como esto, bueno, es decir, en un problema de masa resorte con estas condiciones, entonces encontrar el periodo.
pi medio. O encontrar el ángulo de fase es pi medio. Preguntas se derivan entonces de un problema como este. Ya. Veamos este segundo problema, que también aparece acá, y dice... lo siguiente. Hay un resorte también. El segundo problema que miramos. Por ejemplo, es este. Una masa dice 2 kilogramos, está unida a una pared por medio de un resorte de constante 200. El resorte se comprime 3 metros y se libera. Lo que quise hacer en este ejemplo es el caso horizontal, ¿no? Para ver que es lo mismo. En el caso horizontal hay que entender que esta masa se desliza aquí en el piso, puede ser, ¿no? Y que no hay fricción. O sea, tal como en el caso que cuelga, no hay fricción de ninguna manera. En el caso horizontal tampoco lo hay. Ahí no hay fricción. Y la masa M es igual a 2. ¿Qué otro dato más? Aquí en la constante de resorte la dan directamente. Dicen que 200. El resorte se comprime 0,3. Entonces, la segunda parte aquí sería esto. Aquí tendríamos la masa. Bueno, y la masa anterior, que estaba en esta posición, coloquémoslo de esa forma, ¿no? Se comprimió 3. No, 0,03. 0,03. Muy poquito. 0,03. 0,03 metros. Cuando vean un problema en los textos, usualmente hay que tener cuidado porque a veces a uno le colocan las unidades distintas, ¿no? Mezclan los metros con centímetros, etc. Entonces, bueno, yo estos problemas que hago de ejemplo, puede que esa condición se dé, esa situación se dé. Pero cuando lo pregunto en una prueba, no, siempre coloco todas las unidades en el mismo sistema, ¿no? Para que no haya cambio de unidades, no haya problemas en ese sentido. Es simplemente una conversión aritmética. Ahí se libera, dice, a velocidad 0,4. Es decir, la velocidad, podemos tomar, ahí vamos a decir de inmediato que esta es una ecuación. Entonces, como es horizontal, en vez de y lo voy a llamar x. Ya, y aquí va, ¿no es cierto? Ese k partido por m, por x igual 0. Aquí la velocidad inicial, hay una velocidad inicial. X' cuando t vale 0 es igual a 0,4. Tenemos una velocidad inicial. Así que de alguna manera, acá en esta posición, después de los 0,03 metros que se comprimió, en ese momento hay una velocidad inicial. Esto pasa con una velocidad al alcanzar ese punto. Ya está.
Luego, vamos colocando aquí los datos de x2 en dt2 más k 200 sobre 2x igual 0, es decir, de 2x en dt2 más 100x igual 0. Bueno, aquí es fácil ver que la ecuación característica es lambda cuadrado más 100 igual 0. O sea que el lambda va a ser igual a 0. La raíz de 100 es 10. 10i. Con lo cual, nuestra solución x de t es e elevado a 0. C1, entonces, coseno de 10t más C2, seno de 10t. Esa es la solución general. La solución general es esta, entonces. Y ahora las condiciones iniciales son, aquí me faltó colocar la condición inicial, x en t igual 0. Como el resorte se comprimió, y aquí estamos entendiendo que la dirección positiva, como es un movimiento horizontal, es hacia la derecha, y lo comprimió el resorte, habría que colocar menos 0,03 con el valor de la posición en t igual 0. Eso es importante. Ya. Hay algo que hay que anotar aquí porque después lo podemos usar el omega, quizás tenerlo. Omega es la raíz de esto. Omega es 10. Entonces, x de t. Vamos a colocar C1, coseno de 10t, más C2, seno de 10t. Ya. Este valor reemplazado allí nos daría menos 0,03. Coseno de 0,1, quería C1, porque ese seno de 0 es 0. Luego necesitamos para la condición segunda, que está expresada como una derivada, habría que derivar acá x' de t, nos daría menos 10 C1 seno de 10t, y aquí la derivada alcanzaría a ser 10 C2 coseno de 10t. Este es x', entonces 0,4, seno de 0 es 0, y nos queda 10 C2, coseno de 0 es 1. Para este problema el C1, vamos a dar aquí al lado, el C1 es menos 0,03 y el C2 es 0,04. Y 0,4 dividido por 10. Entonces nuestra solución para este problema es C1 menos 0,03 coseno de 10t más C2 más 0,04 seno de 10t. No tendríamos la solución. Ya. Vamos a sacar los otros valores. La amplitud, el ángulo de fase, etc.
Entonces, para la amplitud tendríamos raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado, que es 0,03 al cuadrado y 0,04 al cuadrado, que raíz de menos 0,03 al cuadrado más 0,04 al cuadrado. Y eso da un A igual a 0,05. 0,05. Es como Pitágoras 3, 4, 5. La, la, la tangente de phi, o sea, para obtener el ángulo de fase, la tangente de phi era C1 partido por C2. Bien, es menos 0, los valores de acá, menos 0,03 partido por 0,004 y da menos 0,75. Con esto, si uno va a una calculadora, el phi obtiene un valor de menos 0,643. Es el ángulo de fase. Bien. Y después viene el cálculo del periodo. El periodo es T igual 2pi sobre omega. Y omega era 10, lo tenemos acá arriba. 2pi sobre 10 es pi sobre 5. Bueno, y la frecuencia es 5 partido por pi. Eso resuelve el problema. Voy a tratar de colocar los cálculos un poco más organizado aquí en el apunte. Y Profe, también, a ver si alcanzo a introducirlo en un gráfico, ¿no? Me parece que es conveniente profe, hacerlo para esos dos problemas. Lo que viene a continuación es sistema masa-resorte con amortiguación. O sea, ahora aparece una componente extra en profe, la ecuación. Hasta el momento era d2i en dt2, k partido por mi igual 0. Y ahora tenemos una componente con la velocidad. La primera derivada de i respecto a t. Eso lo transforma en una ecuación de esta forma. La ecuación característica cambia. Tiene otra manera que se expresa la solución. Pero con ello, igual podemos escribir la solución de esta forma, ¿no? Con los valores así obtenidos. O quizás también llevarla a esta forma reducida que aparece acá. Eso lo tenemos que ver la próxima vez que nos juntemos. Es mañana. Mañana en la tarde luego. Y estos movimientos amortiguados suceden también de manera ondulatoria, pero aquí la onda se va perdiendo porque la amortiguación hace entonces que el movimiento vaya perdiendo longitud en la amplitud. O sea, la amplitud va variando, va decreciendo, creciendo, y finalmente se pierde. Y después vienen los dibujos de eso y los ejemplos, ¿no?
para ir mirando y visualizando lo que viene más adelante. Estos son circuitos LRC, son circuitos eléctricos que se pueden hacer compatibles de alguna manera en las ideas con el sistema masa-resorte. Eso también lo voy a colocar acá. El ejemplo lo voy a hacer en la pizarra. Vienen unos problemas de flotación. Son un poquito más difíciles. Lo voy a explicar para que si alguna de ustedes lo necesitan, lo tengan a mano. Y el ejemplo final del puente colgante, que este sí que es interesante y siempre me preocupo que ustedes lo tengan bien en su comprensión. Eso lo pueden utilizar. Ya. Luego nos juntamos mañana. Espero esta tarde ponerle un poquito más de explicación a estos mismos problemas que hicimos aquí en la pizarra, porque esta forma que lo desarrollamos tiene algunos detalles que no había puesto yo en la diapositiva. Nos encontraríamos entonces mañana. Hasta mañana. Hasta mañana a las 2:40. Chao.